El silencio del universo no es absoluto. En ese vacío infinito entre las estrellas existe un zumbido que el oído no puede percibir, pero que hace vibrar el alma. Nosotros lo llamamos el susurro de las estrellas, pero a veces este susurro se convierte en un grito agudo. Año 2287. El sector 7, que era conocido como el cementerio. Este lugar estaba lleno de los restos de guerras galácticas que habían terminado hacía siglos. Mientras la nave de carga, la Esperanza, se deslizaba entre este campo de escombros con su pesada carga. El único pensamiento de la tripulación era llegar a la base principal cuanto antes y descansar. El capitán Mateo Soler observaba las interferencias en el monitor mientras sorbía su café en el puente de mando. Mateo era un viejo lobo de mar que había recorrido miles de años luz, con cicatrices en el rostro y ojos cansados. A su lado se encontraba Elena Vega, la oficial de seguridad de la nave, y un monumento a la disciplina. «Capitán», dijo Elena, «los sensores han captado algo. No es una señal estándar. Es una secuencia matemática, pero hay una irregularidad en ella». Mateo se acercó a la pantalla. La señal provenía de una enorme nave nodriza Xylos. Los Xylos eran conocidos como la especie más pacífica y tecnológicamente más elegante de la galaxia, pero su nave, la Luz del Alba, se encontraba a la deriva en el vacío, desviada de su ruta, con los motores apagados. Mateo, Elena y el ingenioso ingeniero de la nave, Diego el Chispas, se acercaron a la nave Xylos en una pequeña lanzadera de exploración. Cuando la esclusa de aire se abrió, lo que los recibió fue solo una oscuridad total y un frío glacial. «Diego, enciende las luces», ordenó Mateo. Diego murmuró mientras manipulaba la terminal en su muñeca. «El reactor de esta nave no está muerto, capitán. Solo lo han puesto a dormir. Es como si alguien o algo hubiera cortado la energía de la nave a propósito». Cuando las luces comenzaron a parpadear y encenderse, la escena ante ellos era espeluznante. Los pasillos estaban decorados con las elegantes líneas orgánicas de la arquitectura Xylos. Todo estaba cubierto por una fina niebla transparente. Los cuerpos sin vida de la tripulación Xylos yacían por el suelo. Elena se arrodilló junto a un cadáver. «Capitán, tiene que ver esto. No hay cicatrices. No hay señales de lucha, solo». Giró el rostro del cuerpo. Los grandes ojos de color ámbar del Xylos se habían vuelto completamente blancos, como si la vida en su interior hubiera sido succionada por una aspiradora. Avanzaron hacia lo más profundo de la nave, hacia el archivo principal. Cuando Diego logró hackear una terminal, los datos que se reflejaron en la pantalla eran espeluznantes. Los Xylos habían encontrado una cápsula en los confines más remotos de la galaxia. Dentro de la cápsula se encontraba una especie mencionada en los textos antiguos, pero que nadie creía real a los voraces. «¿No eran solo una leyenda?», preguntó Elena, quitando el seguro de su arma. «Las leyendas suelen ser la realidad, adornada con demasiado miedo, Elena», dijo Mateo. «Pero estos cadáveres no son un adorno». «Diego, reproduce los registros». En la pantalla aparecieron los últimos momentos de un científico Xylos. La imagen tenía interferencias, pero los gritos eran claros. «Intentamos salvarlos. Su hambre no es de carne. Se alimentan de nuestra conciencia, de nuestros recuerdos. No cierren las puertas. Dejen que entren». El video se cortó. En ese momento, un sonido de rascado provino de los conductos de ventilación de la nave. No era el sonido del metal rozando contra el metal, sino como el de un hueso frotando contra el acero. «Alumbren hacia arriba», gritó Mateo.
Cuando la luz de las linternas iluminó la esquina del techo, vieron lo que estaba colgado allí. Tenía una forma humanoide, pero sus huesos parecían sobresalir de la piel. Su color era blanco tiza. No tenía ojos, pero su boca estaba llena de miles de dientes, como agujas. Era un voraz. Pero lo peor era que no estaba solo. «Corran», dijo Mateo. «Regresen a la lanzadera». Mientras Diego intentaba sellar la puerta, Elena disparaba hacia atrás. Los proyectiles láser atravesaban el cuerpo de la criatura, como si ésta perdiera su forma material por un instante para luego recomponerse. Cuando llegaron a la lanzadera y las puertas se cerraron, los tres estaban jadeando, pero Mateo notó algo. Había una interferencia en el canal de comunicación que provenía de su propia nave, la Esperanza. Una voz se escuchó por el radio. Era la voz de la bióloga doctora Isabel Mendoza, a quien habían dejado en la nave, pero su voz sonaba extrañamente ecoica y pacífica. «Mateo, ¿por qué huyen? Ellos no son malos. Tan solo tienen mucha hambre. Quieren saber en tu infancia, los miedos de Elena, los sueños de Diego. Se lo he dado todo. Ahora es su turno». Mateo miró a Elena con horror. La tripulación que habían dejado en la nave ya se había convertido en alimento. Pero el verdadero peligro no eran solo esas criaturas. En el radar aparecieron las naves de guerra de la Federación AMIA, responsable del orden en el sector. «Capitán», dijo Diego mirando la pantalla, «las naves de AMIA no vienen a rescatarnos. Han fijado sus armas en nosotros. Quieren destruir la nave Xylos y todo lo que hay dentro, incluidos nosotros. Van a eliminar las pruebas». Mateo se encontraba atrapado entre criaturas ancestrales que succionaban mentes por un lado y un ejército civilizado que quería enterrar la verdad por el otro. Guardó su arma en la funda y se sentó en su asiento. «Muy bien», dijo Mateo, con ese brillo peligroso en sus ojos. «Si nos ven como la especie más peligrosa de la galaxia, demostrémosles por qué tienen razón. Diego, sobrecarga los motores. Elena, ve a la celda de nuestro viejo amigo Javier. Dile que nos estamos preparando para una pelea al estilo español». Dicen que en el vacío no se escucha ningún sonido, pero aquel susurro que resonaba en los pasillos de la Esperanza era más pesado de lo que incluso el vacío podría soportar. Las naves de guerra de la Federación AMIA rodeaban a luz del alba como gigantescos depredadores. Las armas de rayos esparcían una fría muerte azul en la oscuridad. Mateo Soler miró a Elena y a Diego dentro de la lanzadera. «Nos van a dejar aquí, entre dos monstruos», dijo Mateo. «O devoran nuestra mente, o nuestros cuerpos se convertirán en cenizas. Elena, ve y trae a Javier». En el nivel más bajo de la nave había una celda con sellos pesados. Dentro yacía el sargento Javier, a quien la Federación definía como un criminal giguejo, pero que para Mateo era un viejo amigo. Javier era un antiguo soldado de las Fuerzas Especiales Españolas, mejorado genéticamente. Cuando Elena abrió la puerta de la celda, Javier estaba sentado en la oscuridad. «¿Ha llegado el momento, Vega?», preguntó su voz, como el roce de metal oxidado. «Afuera hay criaturas que devoran mentes, y una flota de la Federación lista para dispararnos», dijo Elena. Javier se puso en pie. Su sombra colosal cubrió la pared. «Fantástico. Entonces, será una pelea justa». Mateo, Diego y Javier se reunieron en el puente de mando. Diego estaba analizando las señales de las naves de AMIA. «Capitán, los de AMIA nos ven como daño colateral. Bajo la excusa de evitar que el virus de la nave Xylos se propague, van a desintegrar todo hasta el último átomo. Haremos que cacen a las criaturas antes que a nosotros», dijo Mateo. «Haremos lo que los humanos hacen mejor en preparar el cebo». Javier se acercó a Diego. «Ingeniero, ¿puedes sabotear
el aislamiento térmico de esta nave, quiero que conviertas un pasillo específico en un infierno de calor y dejes los demás al cero absoluto. ¿Por qué?, preguntó Diego. Porque esas criaturas, llamadas voraces, se alimentan de energía. Los concentraremos en un solo punto, dijo Javier. Mientras Diego manipulaba el sistema, el hangar de carga principal de la luz del alba se convirtió de repente en un horno colosal. El resto de la nave, sin embargo, se sumergió en una oscuridad glacial. Las criaturas, con sus formas transparentes y aterradoras, fluyeron a través de los conductos de ventilación, atraídas por el calor. Miles de ellas se congregaron en el hangar, formando una masa de niebla gigantesca, suspendida en el aire. En ese preciso momento, los equipos de limpieza de élite de la Federación, EMIA, aterrizaron en la nave. Con sus armaduras plateadas y sus avanzados rifles láser, creían tenerlo todo bajo control. Mateo escuchaba la transmisión de radio del comandante de EMIA desde las sombras donde se ocultaba Obijechivu, localizado. Firma biológica intensa, juego libre. Cuando los soldados de AMIA entraron en el hangar de carga, no encontraron humanos, sino a miles de voraces, enloquecidos por el hambre. Cuando comenzó la batalla, los pasillos se convirtieron en un festival de luces y gritos. Las armas avanzadas de los AMIA resultaban insuficientes para destruir a las criaturas, pues cada soldado de EMIA que moría significaba un nuevo banquete para ellas. Mientras tanto, Javier, Elena y Mateo avanzaban hacia los compartimentos traseros de la nave, moviéndose como sombras a través del caos. Ahora, gritó Javier. Elena arrebató un rifle de plasma pesado que se le había caído a uno de los soldados de la Federación y lanzó una bomba en medio de las criaturas. La explosión provocó que los voraces adoptaran una forma física temporalmente. Javier se lanzó entre ellos con los enormes cuchillos que sostenía en ambas manos. Un hombre estaba haciendo que las especies más avanzadas de la galaxia se despedazaran entre sí. En el camino de huida, de repente se toparon con la doctora Isabel Mendoza. Pero ella ya no era Isabel. Sus ojos eran completamente blancos, y una luz se filtraba bajo su piel. Mateo, ¿por qué te resistes?, dijo Isabel, con una voz que ahora parecía la unión de docenas de voces diferentes. Solo tardará un segundo. Todos tus dolores, todas tus guerras, terminarán. Anúnete a nosotros. Mateo apuntó con su arma, pero le temblaban las manos. Era tu amiga, capitán, susurró Diego. Javier puso su mano sobre el hombro de Mateo. Ella ya no es ella. Mateo, Ann, es solo un eco. Mientras escuchaban las señales de retirada de los soldados de EMIA, el sistema de autodestrucción de la nave comenzó la cuenta regresiva. Cuando los de EMIA se dieron cuenta de que no lo lograrían, decidieron volar toda la nave por los aires. No hay tiempo, dijo Elena. A la lanzadera. A la lanzadera. Mateo miró por última vez los ojos vacíos de Isabel y apretó el gatillo. Una bala puso fin a un recuerdo. La tripulación de la Esperanza logró lanzar la lanzadera bajo el fuego cruzado de las naves de la Federación. Detrás de ellos, la luz del alba explotó como una supernova colosal. Mientras las naves de la Federación se preparaban para abandonar la zona, creyendo haber obtenido la victoria, la lanzadera de Mateo se escondió entre los escombros, oculta de los radares. ¿Se acabó?, preguntó Diego, temblando en la oscuridad. No, dijo Mateo, mirando los cuchillos ensangrentados en las manos de Javier. Ahora comienza la verdadera guerra. Ya nos han visto ahora. Saben lo peligrosos que pueden ser los humanos y vendrán a por nosotros. Los fragmentos de metal esparcidos por la explosión de la luz del alba flotaban
en las profundidades del espacio como polvo de estrellas extintas. Mateo Soler y su equipo habían apagado todos los sistemas de la lanzadera y pasado al modo de vuelo en frío para escapar de los radares de la Federación. AMIA en el interior estaba gélido. La Federación está transmitiendo por todos los canales, dijo Diego, con la voz temblando en la oscuridad. La débil luz de la pequeña terminal iluminaba su rostro. Nos han declarado responsables del genocidio Xylos y bioterroristas. La recompensa por nuestras cabezas es suficiente para comprar un planeta pequeño. La justicia es un cuento escrito por los ganadores, dijo Javier. Limpiaba su arma en la penumbra. Ahora la verdadera pregunta es, ¿por qué nos teme tanto AMIA? ¿Es solo por lo que sabemos o por lo que somos? Diego, quien examinaba los datos cifrados que la doctora Isabel Mendoza había dejado en su terminal antes de morir, de repente proyectó un archivo gráfico en la pantalla. Era un mapa del sistema nervioso de un humano y de un Xylos. Capitán, Isabel descubrió algo, dijo Diego. Como los Xylos son una especie pacífica, sus estructuras cerebrales tienen una forma lineal singular. Cuando los voraces entran en sus mentes, toman el control con la misma facilidad con la que se gira una llave. Pero el cerebro humano... Mateo se acercó a la pantalla. El mapa del cerebro humano era complejo y caótico, como un laberinto. Nuestro cerebro es un campo de batalla, continuó Diego. Adrenalina, cortisol, traumas reprimidos, instinto de supervivencia. La mente humana es tan ruidosa y tan violenta que, cuando un voraz intenta entrar en nosotros, se pierde como una pequeña piedra cayendo en un océano inmenso. No pueden poseernos, solo pueden volvernos locos. Javier soltó una sonrisa amarga. Así que el resto de la galaxia nos considera peligrosos porque estamos locos de nacimiento, ¿no? En ese preciso momento, la lanzadera se sacudió violentamente. La unidad de los espectros, la división más secreta de la Federación, EMIA, había localizado la nave, con sus casas, que no dejaban rastro térmico. Sistemas en línea, gritó Mateo, lanzándose a su asiento. Elena, a las torretas. Diego, danos espacio para maniobrar. Cuando Elena Vega se puso al mando de la mira, vio que una docena de casas de AMIA rodeaban la lanzadera. Las naves de EMIA eran elegantes, brillaban con luces doradas, pero cada uno de sus disparos abría profundas heridas en el fuselaje de la nave. Capitán, escudos al 20%, gritó Elena. No podremos escapar así. Nos quieren vivos. Mientras Elena y Mateo luchan por sus vidas, ¿tú vas a quedarte solo mirando? Toma tu lugar en la tripulación, para no perderte los secretos más profundos de la galaxia. Batallas espaciales épicas y contenidos que desafían los límites de la ciencia ficción. El tiempo se agota. Los escudos están al 20%. Suscríbete ahora mismo al canal de YouTube, Órbita Sci-Fi, y conviértete en parte de esta aventura. Dale al botón de suscripción ahora mismo y únete a la órbita. Javier se puso de pie y se acercó a Mateo. Mateo, dirige la lanzadera hacia el campo de escombros. Cuando entremos allí, pondré la nave en modo manual. Entrar ahí sería un suicidio. Javier, dijo Mateo. No, lo suicida es quedarse aquí. Sé qué tipo de experimentos realizó la Federación bajo el proyecto Ares. No quieren detener a los voraces. Quieren domesticarlos y usarlos como arma. Y nosotros somos los únicos huéspedes biológicos capaces de usar ese arma. No permitiré que nos conviertan en ratas de laboratorio. La lanzadera se adentró en los restos de una gigantesca nave Xylos, entre tuberías de acero retorcidas y tanques de combustible explosionados. Los cazas de AMIA lo siguieron. En los túneles estrechos comenzó una persecución
a una velocidad cercana a la de la luz. Elena puso las torretas en control manual y preparó una emboscada entre las tuberías. Cuando uno de los cazas de Emia se acercó, Elena no disparó al motor de la nave, sino a una fuga de combustible cercana. Una explosión masiva llenó el túnel y la nave de Emia se convirtió en un montón de chatarra. «Buen tiro, Vega», gritó Javier. Pero el comandante de Emia se escuchó por el radio. Su voz era fría y autoritaria. «Capitán Soler, ríndase. No desperdicie el potencial de su especie. Su lugar en el nuevo orden de la galaxia está listo». Mateo pulsó el botón del radio. «El orden de la galaxia está construido sobre sus mentiras. Comandante, si nos quieren, vengan por nosotros. Pero no olviden que nosotros no luchamos con su elegancia». Mateo le dio una orden secreta a Diego. Apagaron todas las luces exteriores de la lanzadera. En la oscuridad, los cazas de Amia perdieron su objetivo. En ese momento, el plan de Javier entró en acción. Usando los ganchos de carga de la nave, empezaron a lanzar grandes piezas de metal hacia las naves de Amia. Una guerra tecnológica se había transformado en tácticas de la edad de piedra. Uno de los cazas de Amia no pudo notar una hélice gigante que se dirigía hacia él y quedó hecho pedazos. Los demás comenzaron a retirarse, presas del pánico. Habían sido entrenados para enfrentarse a un enemigo predecible y lógico. No sabían qué hacer ante esta ferocidad caótica y sin reglas de los humanos. Cuando se libraron de los cazas de Emia, una nebulosa colosal apareció frente al parabrisas de la lanzadera. La nebulosa roja era la zona neutral, donde la Federación no podía entrar y donde se escondían fugitivos y bandidos. «¿A dónde vamos, capitán?», preguntó Diego, guardando la terminal de Isabel en su mochila. Mateo miró hacia un cúmulo de estrellas lejano, a difundir la verdad. «Subiremos los datos de Isabel a la red galáctica. Toda la galaxia sabrá qué es lo que oculta a Amia y por qué somos peligrosos». Javier se colocó el arma en el cinturón. ¿Y después? Javier, empezaremos a cazar a quienes nos cazan». Cuando la lanzadera de la Esperanza se adentró en las nubes de gas ionizado de la nebulosa roja, los sensores quedaron completamente ciegos. Este era un cementerio de naves. Sin embargo, en este cementerio había algo más que muertos. «Capitán, estoy recibiendo una señal», dijo Diego, con sus dedos moviéndose rápidamente sobre las teclas. «Pero no es una señal de la Federación. Es mucho más antigua, una codificación en español, ampatria o muerte». Mateo y Javier se miraron el uno al otro. Esa era una de las antiguas frecuencias militares olvidadas de la Tierra. En el corazón de la nebulosa apareció una estación secreta tallada dentro de un asteroide gigante Ankara, fortaleza de hierro. Al aterrizar en la estación, fueron recibidos por un grupo fuertemente armado. Al frente de ellos estaba una mujer de mirada severa y con la mitad del rostro quemado en Hal, la comandante Lucía. En cuando vio a Javier, bajó su arma, pero la tensión en su rostro no desapareció. «Javier, pensábamos que estabas muerto», dijo Lucía. «Estoy demasiado ocupado para morir». «Lucía», respondió Javier, «he traído pruebas conmigo. Sabemos qué es lo que busca la Federación y cómo fueron sacrificados los Dailos». Lucía llevó al equipo al centro de mando principal de la estación. Este era un centro de resistencia clandestino formado por humanos y diferentes especies que huían de la tiranía de la Federación. Sin embargo, había una sensación de inquietud en el ambiente. Mientras Diego cargaba los datos de la terminal de Isabel en la computadora central de la estación, se dio cuenta de algo terrible. La conciencia de Isabel
no había desaparecido por completo. Los voraces habían utilizado la mente de Isabel como un caballo de Troya. «Capitán», gritó Diego a la señal. «Hay una señal oculta dentro de los datos de Isabel. Nos han encontrado». En ese momento, las luces de la estación se volvieron rojas y las sirenas empezaron a sonar con estridencia. El crucero más pesado de la Federación Amia, el Martillo de Dios, apareció justo encima de la estación, atravesando las nubes de la nebulosa. Pero no estaban solos. Traían consigo una nube neuronal compuesta por miles de voraces bajo su control. «A las líneas de defensa», rugió Lucía. Javier, Elena y Mateo corrieron hacia las torretas de defensa exteriores de la estación. Mientras los soldados de Emía comenzaban a infiltrarse en la base, los voraces se filtraban por los conductos de ventilación. Esto ya no era solo un tiroteo, era una guerra de voluntad. Elena, al quedar acorralada en un pasillo, fue atacada por 3 voraces. Sin embargo, la verdad que descubrieron en el tercer capítulo entró en juego. En Elena transformó su miedo y su rabia en un arma. El caos y la ambición de supervivencia en su mente aturdieron a las criaturas. «Cáusenles dolor», gritó Elena. «No piensen, solo sientan. Usen su odio». Mientras el crucero de Emia bombardeaba la estación, el núcleo de energía principal se volvió inestable. Si el núcleo explotaba, no solo la estación, sino todos los refugiados dentro de la nebulosa serían aniquilados. «Tengo que estabilizar el núcleo manualmente», dijo Diego. Esta vez, su voz no temblaba. Por primera vez, hablaba como un héroe. «Diego, es una misión suicida», dijo Mateo por el radio. «Capitán, siempre me llevé bien con las máquinas, pero esta vez no voy a reparar una máquina. Voy a reparar un futuro. Por favor, asegúrese de que los datos se carguen en la red galáctica. Que todos lo sepan». Diego entró en la sala que sufría la fuga de radiación. Mientras sus dedos se quemaban, introdujo el último comando: «Ejecutar». En verdad. En ese mismo segundo, las imágenes grabadas por Isabel aparecieron en cada pantalla, en cada terminal y en cada panel de nave de la galaxia. La masacre de los Silos, la Federación criando a los voraces como armas y la resistencia natural de los humanos contra esos monstruos. Se produjo un silencio en toda la galaxia. La máscara de la Federación había caído. Parte de los soldados en el crucero Amia, que se encontraba sobre la estación, al ver la ilegalidad de las órdenes que habían recibido, comenzaron a desobedecer la orden de fuego. La Federación se estaba dividiendo desde su interior. Diego fue sacado de la sala gravemente herido y expuesto a la radiación. Estaba vivo, pero el precio había sido alto. La estación había sufrido graves daños, pero el crucero de Amia se vio obligado a retirarse, porque su propia tripulación se había amotinado. Mateo, en el centro de mando devastado, miró hacia la nebulosa en llamas, en el exterior. Lucía se acercó a él. «¿Qué pasará ahora, capitán?» Mateo miró a Javier y a Elena. Ahora la galaxia ya no es la misma de antes. Las mentiras de la Federación se terminaron, pero los voraces siguen ahí fuera. Y ahora están mucho más hambrientos. Han comprendido por qué los humanos son la especie más peligrosa. Porque nosotros no solo matamos, nosotros organizamos lo imposible. Mateo abrió el radio en todas las frecuencias. Aquí la esperanza. Llamo a todos los espíritus libres de la galaxia. La caza ha terminado. Ahora es nuestro turno de ser los cazadores. Las mentiras de la Federación se habían propagado por la red galáctica como un virus. Ya no había marcha atrás. La Federación Emia, para no perder el control por completo, decidió jugar su última y más terrible carta, el protocolo devorador.
Este protocolo significaba la liberación de todas las colonias de voraces cautivas y la cosecha mental de los planetas objetivo. La galaxia estaba a punto de sumirse en el mayo ere silencio de la historia. Mateo Soler miraba el mapa en el puente de mando de la Esperanza. El liderazgo de EMIA se ha retirado a su base central, la fortaleza de Nova Prime, dijo Mateo. Si no logramos derribar ese lugar, los monstruos que han liberado acabarán con toda la civilización. El llamado de Mateo en el cuarto episodio había tenido eco. De la oscuridad de la nebulosa no solo salieron naves humanas, sino también refugiados Xylos que huían de la Federación, mercenarios e incluso antiguos cruceros de Amia que se habían rebelado. La comandante Lucía apareció en pantalla, equipada con armamento pesado. Capitán, tienes una flota a tu mando, pero perforar los escudos de Nova Prime es imposible. Solo podemos infiltrarnos desde dentro. Javier dio un paso al frente con una sonrisa salvaje en su rostro. Los escudos solo detienen la materia física, pero no pueden detener a los voraces y nosotros. Nosotros hemos aprendido a bailar con los voraces. El plan era una locura. Javier y Elena utilizarían a una horda de voraces como cebo para infiltrarse en el cuartel general de la Federación. La estructura caótica de la mente humana era, para las criaturas, tanto un imán como un veneno. Javier y Elena atravesaron los escudos en una pequeña cápsula de infiltración. En cuanto pusieron un pie en la estación, cientos de soldados de la Federación y los híbridos de voraz, bajo su control, se abalanzaron sobre ellos. Elena, libera tu mente, gritó Javier. Elena empezó a pensar en sus peores recuerdos de la infancia, en la brutalidad de la guerra y en el dolor de los amigos que había perdido. Su mente emitía un ruido electromagnético tan inmenso que los voraces a su alrededor se retiraron, retorciéndose de dolor. El sufrimiento humano era para estas criaturas como un fuego incandescente indigerible. Mientras tanto, Mateo se acercó a la nave almirante de EMIA con la Esperanza. Por el radio se escuchó la voz del Gran Consejo de la Federación. Ustedes son solo un error evolutivo. Soler, nosotros estamos poniendo orden en la galaxia. Su orden es un cementerio, dijo Mateo. Nuestra especie puede ser. Peleamos, destruimos y sufrimos, pero nosotros jamás robamos la mente de los demás. Hoy, su orden llega a su fin. Diego, a pesar de sus quemaduras por radiación, preparaba el golpe final frente al sistema. Capitán, Javier ha dado la señal. Han provocado un cortocircuito en el generador de escudos usando la energía de los voraces ahora. Diego lanzó a la red galáctica una frecuencia llamada el grito, la cual había desarrollado basándose en los datos de Isabel. Esta frecuencia era una bomba o acústica que sobrecargaba las mentes de los voraces y los atrapaba en sus formas físicas. De repente, todos los voraces de la galaxia comenzaron a convertirse en piedra, uno por uno, cristalizándose y haciéndose pedazos. El arma biológica de la Federación les había estallado en sus propias manos. La estación de Nova Prime se sacudió con la explosión de la energía de las criaturas en su interior. Justo antes de la explosión, Javier y Elena lograron llegar a la lanzadera de evacuación, gravemente heridos. Nova Prime fue destruida en un colosal estallido de luz. La tiranía de la Federación pasó a la historia, junto con los monstruos que ellos mismos habían creado. Meses después, la Esperanza flotaba en un sistema estelar silencioso. Mateo estaba sentado en la cubierta de la nave, mirando hacia un lejano planeta azul en la Tierra. ¿Crees que nos perdonarán?, preguntó Elena, acercándose a él con el hombro vendado. Salvamos la galaxia, pero también les mostramos lo peligrosos que podemos ser.
Mateo sonrió. Es bueno que tengan miedo. Elena, el miedo es la sombra del respeto. Ahora nadie se atreverá a entrar en la mente de un humano, ni a robar su libertad. Diego llamó por el radio. Capitán, he recibido una nueva señal. Viene del otro extremo de la galaxia. Piden ayuda. Mateo se incorporó, se sentó en la silla del capitán y fijó el rumbo. Muy bien, equipo. Todavía hay mucho que arreglar en la galaxia. Y parece que somos la única especie peligrosa capaz de hacerlo. La odisea de la esperanza apenas comienza. Si quieres acompañar a Mateo, Elena y Javier en sus próximas misiones para proteger la galaxia, no puedes perderte lo que viene. Suscríbete ahora al canal de YouTube, @Orbeta_Sci-Fi, signo de exclamación. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de los nuevos episodios, teorías galácticas y los secretos más oscuros del universo. La resistencia te necesita. Haz clic en suscribirse y únete a la tripulación de @Orbeta_Sci-Fi hoy mismo.